NotebookLM es una de las herramientas de inteligencia artificial de Google más útiles y no es solo otra herramienta como ChatGPT, es una de las mejores formas de trabajar con cantidades masivas de información en segundos. En este video vas a aprender todo lo que necesitas saber para comenzar a utilizar la herramienta. Te voy a dar una serie de casos de usos que te van a abrir un montón de posibilidades. Comenzaremos con las funciones básicas y a medida que vayamos avanzando iremos viendo casos de usos mucho más avanzados, como combinar NotebookLM con otras herramientas de inteligencia artificial. Antes de comenzar necesitas entender cuáles son las 3 reglas de oro que te determinan cuándo debes usar NotebookLM. Regla número 1. NotebookLM brilla cuando trabajas con múltiples fuentes de información. No es tu mejor opción para generar contenido creativo, para eso tenés ChatGPT o Cloud. En cambio, NotebookLM es para análisis profundo de información. Regla número 2. A diferencia de otros chatbots, NotebookLM prácticamente nunca va a inventar una información. Si algo no está en tus documentos, te lo va a decir directamente. Y regla número 3, su verdadero poder está en transformar información caótica en output organizados. Pueden acceder a NotebookLM desde su página oficial notebooklm.google.com. Una vez que iniciamos, lo primero que nos va a pedir la plataforma es que agreguemos una fuente. Entonces voy a buscar un documento PDF. En este caso voy a utilizar este documento de Nikola Tesla, el genio al que le robaron la luz. Un documento de 354 páginas. Arrastro el documento hasta esta parte de la ventana, lo suelto y tengo que esperar que NotebookLM lo cargue. Una vez que la fuente haya sido cargada, en la parte central podemos tener una conversación de chat con las fuentes que hayamos subido. Por ejemplo, yo le voy a preguntar quién fue Nikola Tesla. Y NotebookLM nos va a entregar una respuesta sobre quién fue Nikola Tesla. Y algo muy interesante para recalcar en la respuesta es estos números con estas marcas que tenemos acá. Esto nos muestra exactamente el lugar de la fuente, la página o el minuto del video, del audio, lo que sea, de donde está sacando esta información. Esto nos sirve primero para constatar que NotebookLM no está inventando la respuesta, que está sacando la información de los documentos o las fuentes que le hayamos suministrado. Y segundo, para que nosotros podamos darnos cuenta de con qué parte del documento está elaborando esa respuesta. Bien, ahora vamos a agregar más fuentes. Voy a tirar otros 2 documentos que tengo acá, de Nikola Tesla también. Bien, una vez que tenemos cargadas más fuentes de información, le voy a hacer una pregunta. Le voy a preguntar, quiero que en una sola frase me digas qué es la energía. NotebookLM va a pensar y va a empezar en base a estas 3 fuentes de información elaborarme o darme una respuesta de qué es la energía. Y acá estamos viendo de dónde está sacando esta respuesta. Otra cosa muy interesante es que nosotros podemos seleccionar con qué fuentes de información va a elaborar esta respuesta. Por ejemplo, yo ahora voy a deshabilitar la fuente número 1 y voy a volver a copiar esta pregunta y se la voy a volver a hacer acá en el chat. Y ahora la respuesta que me va a entregar va a estar realizada con las otras 2 fuentes de información. ¿Ven? Cambió la respuesta. ¿Por qué? Porque yo anulé la fuente número 1. Otra función interesante es que si yo hago un clic sobre la fuente, en este panel de la izquierda me va a dar un pequeño resumen de la fuente, ¿sí? Como está acá, que también puede ser guardado como una nota. Y lo mismo va a pasar con el resto de los documentos. Un tip muy importante es que si la respuesta que has generado es de tu interés, lo importante es que la guardes como nota. Cliqueando en este botón nos va a generar acá a la derecha una nota. Esto es muy importante dado que una vez que cerremos sesión en NotebookLM, toda la información que está en el chat se va a perder. Pero si lo guardamos como una nota, esto va a quedar guardado en nuestra sesión, para que cuando volvamos a iniciar a trabajar podamos tener esta nota. También hay que tener en cuenta que esta nota puede ser utilizada como fuente futura para que NotebookLM la considere a la hora de elaborar una respuesta. Bien, vamos a añadir otra fuente, pero en este caso la vamos a buscar en Google Drive. Nos venimos a Google Drive y voy a subir este documento de Nikola Tesla. Y ya lo tenemos como una fuente más de donde extraer información. Estos son apuntes que yo fui tomando de una investigación que estaba haciendo de Tesla. Y ahora NotebookLM lo va a tener como fuente para extraer información. Bien, ahora vamos a ir a otro caso de uso que es un poco más estructurado, donde vamos a utilizar todas las fuentes que ya fuimos cargando, inclusive las notas en un documento de Google, y vamos a crear una guía de estudio. Fíjense que abajo a la derecha tiene un botón que se llama guía de estudio. Si yo presiono acá, NotebookLM va a pensar un poco y nos va a haber creado una guía de estudio. Le hago un clic, tengo acá una guía de estudio donde tiene un cuestionario, respuestas claves, tiene preguntas para el ensayo, tiene glosario de términos claves y demás. Con esto
en base a los documentos que estén tildados nos va a generar nuestra guía de estudio. Esto es súper útil para preparar un tema para estudiar, ya que podemos agregar un montón de fuentes y es NotebookLM el que nos extrae la información, nos la organiza y nos entrega una guía de estudio completa para que comencemos a estudiar. Lo que antes nos hubiese llevado horas de organización y estudio, NotebookLM en un segundo y con un solo clic nos entrega una respuesta lista para usar. Otra de las funciones muy interesantes de NotebookLM es la de crear un resumen. Fíjense que abajo a la derecha tiene el botón de resumen y nos permite resumir todas las fuentes que tengamos cargadas. En cuestión de 4 o 5 páginas nos resumió toda esta cantidad de fuentes. Nos entrega incluso una conclusión, los 7 años finales y la idea de la visión, reconocimientos tardíos y controversiales, la visión de la energía inalámbrica y otras ideas, todo completamente resumido y organizado. Recordemos que le hemos subido documentos de más de 300 páginas y NotebookLM nos está entregando un resumen de 3-4 carillas completamente organizado. Esto hace que trabajar con documentos largos y complejos sea mucho más manejable. El tercer caso de uso sería trabajar con enlaces web. Vamos a crear un nuevo cuaderno y en este caso le vamos a entregar como fuente un sitio web. Por ejemplo, yo voy a tomar este link con una biografía resumida de la vida de Steve Jobs. Una de las funciones más interesantes de NotebookLM es poder crear con toda la información de las fuentes que tengamos cargado cronologías. Fíjense que abajo a la derecha tenemos el botón de cronología. Lo presionamos. Al tratarse de una biografía, esto va a tener mucho sentido hacerlo. Y una vez que se crea la respuesta, le damos doble clic y tenemos una cronología ordenada por fecha con los eventos más importantes en la vida de Steve Jobs. Fíjense que nos va relatando el año en que nace, la familia de Jobs, todos los hechos importantes de la vida de Steve Jobs ordenados por fecha. Pero esto no se queda acá. Para hacer esta información mucho más visual, me voy a llevar la respuesta de NotebookLM a otra herramienta de inteligencia artificial llamado Venngage, que me va a permitir elaborar una línea de tiempo mucho más visual. Copio lo que extraje, le pongo generar y en cuestión de segundos nos entrega una respuesta gráfica que puede ser utilizada para nuestras presentaciones, teniendo en cuenta que esta respuesta puede ser completamente editada o reemplazada por otra de las tantas plantillas que tiene la inteligencia artificial. En el siguiente caso de uso vamos a utilizar como fuente un video de YouTube. Podemos seleccionar un video, yo en este caso voy a usar un economista te explica la carrera y el máster de economía. Copiamos la dirección del video, nos vamos a NotebookLM y se lo pegamos como fuente. Insertamos y una vez que la fuente fue cargada podemos interactuar con el contenido del video. Si se ponen a pensar, es increíble, es como que estuviéramos charlando en ese momento con el creador del contenido y de esta manera podemos pedirle que nos haga un resumen, extraer información, hacerle preguntas o simplemente utilizarla como una fuente más de información para nuestra investigación. Tengan en cuenta que NotebookLM nos permite cargar hasta 50 enlaces de YouTube sobre un mismo tema y de esa manera podemos construir un material de estudio, un resumen o lo que necesitemos para nuestra investigación. Además podemos mezclar esta fuente con páginas web, documentos, otros videos de YouTube, enlaces, PDF, lo que se nos ocurra. Esto nos permite consolidar la información de diferentes fuentes en un único lugar o en una única respuesta. Esto es realmente útil para proyectos complejos o cuando tenemos que hacer una investigación bastante profunda. Ahora vamos con una de las funciones que están muy interesantes y son de las personas como yo que suelen grabar notas de voz en una conversación de chat y demás para luego crear contenido en el futuro. Ahora lo que voy a hacer es voy a arrastrar estas fuentes de información, estos archivos MP3 directamente en NotebookLM y la va a transformar en texto para que podamos interactuar con esas notas de voz. Una vez que las fuentes son cargadas nos las transforma en texto y nos va a permitir interactuar con nuestras notas de voz. Por ejemplo, yo le voy a hacer la pregunta de que me dé los aspectos más importantes de NotebookLM y extrayendo la información de mis notas de voz me va a entregar una respuesta en texto y me va a dar las referencias de dónde sacó cada una de las partes de la información. Y nos entrega una respuesta con los aspectos más importantes de NotebookLM tomando como fuente de información nuestras notas de voz. Esto puede ahorrar un montón de tiempo, por ejemplo, a un profesor que graba una nota de voz, se la manda él mismo a un chat privado de WhatsApp
con una idea para elaborar una clase. Después simplemente lo que tiene que hacer es abrir Notebook LM, traer todas esas notas de voz y empezar a interactuar con Notebook LM para realizar el contenido de la clase. O simplemente repasar ideas para un proyecto futuro. El siguiente caso de uso es excelente para extraer información de, por ejemplo, una videollamada o una clase que fue dada de forma virtual. Vamos a cargar como fuente, por ejemplo, yo acá tengo una clase de la Universidad UTN donde hablan de administración y la licenciatura en administración de empresas. Copio la fuente, me vengo a Notebook LM y en donde está fuentes, cliqueo YouTube y le pego el enlace. Y una vez que la fuente fue cargada, Notebook LM nos permite interactuar con la información y de esta manera podemos extraer lo más importante que se dijo en la clase o lo que se dijo en la llamada, que me dé los aspectos claves, que me haga un resumen o cualquier tipo de dato que nosotros necesitemos. Esto ahorra un montón de tiempo, por ejemplo, a alumnos que tienen que repasar una clase que dio un profesor, una clase que puede durar una hora y media, y el alumno puede estar de forma asincrónica interactuando con el profesor en una clase que se pudo haber dado hace 2 o 3 meses atrás. Si lo que ustedes quieren hacer es hacerlo con videollamadas propias y privadas, lo que tienen que hacer es subir esa llamada a YouTube, poner el video como privado y una vez que está privado, los únicos que lo van a poder van a hacer ustedes y ahí sí, copian el link, lo traen a Notebook LM y pueden estar interactuando con esa fuente. Otro aspecto importante de esta función es que si hacemos clic sobre la fuente que es el video de YouTube, nos genera una transcripción con todo lo que se habló en esa charla o en esa clase para que nosotros podamos extraer la información o ir al minuto exacto del video. Incluso si nos vamos a la parte de arriba nos muestra acá un pequeño resumen de qué es lo que se habló en la charla. De todas maneras, recuerden que ustedes pueden extraer la información que quieran y en el formato que quieran en la ventana de chat. Otra función increíble de Notebook LM es que nos permite trabajar con fuentes de información gigantescas como puede ser uno o varios libros. Por ejemplo, voy a buscar un libro, voy a cargar esta fuente que es un libro de Nikola Tesla llamado Suyo es el futuro. Y como se pueden dar cuenta, procesó todo el contenido del video en unos segundos. Una vez que el documento está añadido, le voy a pedir que por ejemplo me haga un documento de resumen, cliqueo acá y ya automáticamente abajo a la derecha me genera una nota donde tengo un resumen de todo el libro. Recuerden que es un libro como de 400 páginas y acá me lo resumió en 4 o 5 carillas. Lo que es increíble es cómo puede en cuestión de segundos procesar un libro entero y darnos una respuesta con un solo clic en fracciones de segundos. Otra de las funciones interesantes de Notebook LM es que a partir de las fuentes que nosotros hayamos cargado, como por ejemplo este libro, Notebook LM nos puede generar un resumen en audio que lo podremos estar escuchando mientras realizamos otra actividad. Lamentablemente, por el momento, este audio solamente se genera en idioma inglés. A futuro esta función va a estar activada en todos los idiomas y vamos a poder crearnos archivos de audio que vamos a poder compartir o extraer en formato podcast en una charla entre 2 personas y además tiene una función en la que nosotros podemos interactuar como si estuviésemos en una charla telefónica donde nosotros presionando un botón levantaríamos la mano, el interlocutor para lo que está comentando y nos permite hacerle preguntas en formato audio o en formato texto y el interlocutor nos daría la respuesta de lo que nosotros necesitamos. De todas maneras vamos a escuchar un poquito para que vean cómo es el audio que genera. The motors running tons of our appliances, remote controls, even wireless communication. It all basically comes. Fíjense que Notebook LM realizó el podcast, un podcast de 17 minutos basados en el libro de Nikola Tesla que tenía aproximadamente 300 páginas. Ahora te voy a dar algunas advertencias que creo que debes tener en cuenta. En primer lugar, recordá que las conversaciones que tengamos en la ventana de chat se van a borrar una vez que salgamos de la página. Por eso es importante que si una respuesta nos sirvió, la guardemos como nota para que nos quede guardada dentro de nuestro perfil de Notebook LM. Por otro lado, es importante añadir fuentes de calidad. Si queremos respuestas de calidad, las fuentes deben ser de calidad. Y por último, también es importante saber cuándo debemos usar otras herramientas para los outputs final. Porque por ejemplo, Notebook LM es una muy buena herramienta para resumir, pero a lo mejor si lo que vos querés es crear un guión, Notebook LM no es la herramienta adecuada. Ahora que ya sabes qué es Notebook LM y en qué se diferencia de otras herramientas y cómo poder utilizarla de una manera más inteligente y eficiente, ¿qué esperas para probarlo?